Buenos días, jóvenes, bienvenidos. Buenos días, profe. Ya se arregló el problema técnico que teníamos acá, afortunadamente. Así que vamos a dar inicio a la clase, aprovechando. Aunque veo que faltan todavía algunos de ustedes. Vamos a ver. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Con ella, Camar Paul Román. Presente, maestro. Gracias. Quetzetina y Cristian. Presente. Ok. Chávez Gómez Nicolás. Presente. Gracias. Concha Solís, Manuel Bismarck de Jesús. Ok, gracias, ya te vi. Sin audio. Esteves Córdoba, Moisés Aitor. Esteves Córdoba, Moisés Aitor. ¿Dónde están? Herrera Aguilar, Mauricio de Jesús. Presente, profe. Gracias. Herrera Alonso, Angie Nayeli. Presente. Gracias. Cumas, Miguel Ernesto. Presente, maestro. Gracias. Magaña Rodríguez, José Luis. Acá está. Me llegó Aitor apenas. José Luis. Ok, correcto. Pérez Andrade, Alexis. Presente, maestro. Gracias. Reyes Hernández, Alberto. Gracias, maestro. Presente. Gracias. San Román Castillo, Karin Isael. Itzel. Presente, maestro. Sánchez Osme, Rubén. Presente, maestro. Gracias. Tapia Mota, Johnny. Entrando en este preciso instante. Valencia Carrillo, José Maximiliano. Presente. Perfecto. Llama Erosa, Cara Lucía. Presente. Ok. Y por último, María Catalán. María Catalán, Córdoba. No la veo. Llorar. Ya fue. Muy bien. Vamos a proseguir, muchachos, con lo que es pues ya, segundo parcial, formalmente hablando. Vamos a darle un principio al segundo parcial. Vamos a ver. Muy bien, vamos a platicar con ustedes de los siguientes temas en relación a lo que es la instalación de sistemas operativos como Linux y Unix. A ver. Ok. Muy bien. Vamos a darles los antecedentes a ustedes, aprovechando. Todos me escuchan bien sin problemas, ¿verdad? Sí, maestro. Ok. Miren, desde los años 80, allá por el 80 precisamente, en los sistemas como MS2 de Microsoft, siempre se formateaban los discos para poder ser utilizados por parte del sistema operativo. Y los discos siempre recibieron una nomenclatura que ya tiene pues 42 años de existir, por decirlo de alguna forma.
La nomenclatura es en base a letras. En aquellos años, las computadoras personales tenían las letras A y B en las unidades de disquete o floppy externas. Yo en mi primera computadora que tuve, allá por los 80s, tenía una máquina que no tenía disco duro. Tenía dos floppies A y B para poder iniciar el sistema operativo y un floppy B para poder correr programas en él y copiar archivos. No tenía disco duro. El disco duro se le denomina, y ustedes lo saben, como disco C. Y así ha sido siempre. Otras particiones o otros discos reciben las siguientes letras D, E, F, G, etcétera, dependiendo del número de discos y el número de particiones que pueda tener el disco en su momento. Y esa nomenclatura ya tiene más de 40 años. Se está utilizando en entornos MS2. De la misma forma, en Unix, las particiones de los discos también tienen desde el 69, 70, nombrándose de forma muy similar. Aquí les voy a ir enumerando las particiones que existen. Aquí tenemos la primera, que es root o raíz. La segunda, que se le llama swap. La tercera, que se llama USR. La cuarta, que se llama home. Y la quinta, denominada bar. ¿Sí? Tenemos aquí cuando menos 5 particiones, que es la estructura básica que siempre utilizó desde los 70s hasta la fecha el sistema Unix y los sistemas Linux a partir de los 90s en adelante, para poder darle nombre a las particiones dentro de un disco duro. Vamos a ir viendo cada una de esas particiones. La primera, que hace referencia a la diagonal, que muchos en inglés le llaman root o raíz del disco. Esa partición es la primera del disco, en la cual se espera poder ver lo que es el kernel o el núcleo del sistema operativo. El kernel o núcleo del sistema operativo, con el que inicia la computadora y carga todos los controladores necesarios para poder que el sistema operativo reconozca el hardware y pueda interactuar después a través de un shell o a través de una interfase de usuario, ya sea de línea de comando o, como algunos de ustedes están acostumbrados ahorita, en un entorno gráfico. Muy bien. Entonces, el root o la raíz es la primera partición del disco, así tal cual. En el caso de la swap viene siendo un área de intercambio entre la memoria RAM y el disco duro. Esa área de intercambio permite que en caso de que la memoria RAM se empiece a llenar demasiado, hace copia de la información de la RAM y la escribe momentáneamente en la partición swap para liberar suficiente RAM para que el sistema siga operando y funcionando. En ese proceso del swap, o lo que se conoce como el swapeo, la máquina se comporta un poco más lento, no un poco, a veces mucho más lento, debido a que el disco duro, cuando guardas información y lees en él, es mucho más lento el proceso de lectura y escritura en el disco que el proceso de lectura y escritura en memoria RAM, que es volátil y mucho más rápida. ¿Sí? Entonces que ya llegó María Catalán. Vamos a incluirla acá. Entonces, ya vimos el funcionamiento de la partición raíz o root en Unix y en Linux. Y ya vimos la partición swap, que es la memoria de área de intercambio. Posteriormente a la memoria de área de intercambio o swap, tenemos la partición diagonal USR, que es una partición en la cual se instalan programas o paquetes adicionales a los comandos del sistema operativo básico, ¿no?
Ahí se instalan los editores de texto, bases de datos, se instalan servidores web, se instalan una gran cantidad de cosas en él. Programas adicionales al sistema operativo. Son los que utiliza realmente el usuario para poder hacer su trabajo del día a día. Y hablando del usuario, la siguiente partición, la que se denomina diagonal home, es la partición donde se guardan los archivos propios de los usuarios que tienen una cuenta dentro de un servidor en Unix o en Linux. En home se guardan los archivos de los usuarios con los que trabajan. Archivos de texto, programas adicionales de los usuarios, imágenes, videos, música, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ahí se guarda en esa partición home. Y por último, tenemos la partición var. La partición var hace referencia a varios, o sea, a lo que son las bitácoras del sistema, o lo que se conoce como los logs, ¿sí? Los logs, los correos electrónicos, bases de datos, etcétera. Toda aquella información que en un momento determinado debe permanecer pues, almacenada en la máquina por un periodo de tiempo largo o indeterminado. ¿Sí? ¿Hasta este punto tenemos dudas, jóvenes? No, maestro. Ok. Entonces ya tenemos cuando menos aquí identificadas 5 particiones. Raíz, swap, USR, home y var. ¿Puede haber más particiones en Unix? Sí, sí puede haber más particiones en Unix y ustedes las pueden nombrar de distintas maneras. Por ejemplo, USR2 o Home2 o TMP para directorios temporales, etc. Dependiendo de las necesidades, es posible agregarle particiones a un disco o agregar discos a un sistema Unix y esos discos deberán estar montados en algún nombre de partición. Es un proceso natural y común que existe. ¿Sí? Muy bien. Ahora, voy a compartir con ustedes una imagen que quiero que ustedes observen. Vamos a ver si lo pueden ver junto conmigo. ¿Pueden ver la imagen que estoy viendo, jóvenes? Sí. Muy bien. Lo que están viendo ahorita es un super servidor de última generación con... ¿Es lo que están viendo? ¿O están viendo otra cosa? Disco duro de Linux. ¿Perdón? Aparece un disco duro. Es un disco duro, es correcto. Estamos viendo un disco duro abierto. En la parte de arriba le quitaron la tapa y estamos viendo la parte del disco, pues como se vería desarmada, ¿no? Vamos a tratar de analizar entonces esta imagen. Y ustedes pueden observar la imagen, se ve el plato metálico del disco atornillado a un eje que gira a alta velocidad, que normalmente está lubricado con grafito muy fino. No se utilizan aceites, sino se utiliza grafito. Es un material muy fino, más fino que el talco todavía. Es carbono, a fin de cuentas, pero logra un efecto de lubricación muy bueno, sin que se evapore ni se seque nunca ese lubricante. Es lo que se utiliza normalmente en los satélites, o en las naves espaciales también, para mantener la lubricación. Y del lado izquierdo, si podemos ver acá, hay un bracito, un brazo de aluminio, que vemos ahí que la estructura de aluminio al final tiene una pequeña cabecita que está sobre el disco, es la cabecita de lectura y escritura, ¿sí? Que es la que magnetiza y desmagnetiza la superficie del disco duro para poder guardar o leer información en él. ¿De acuerdo? Más arribita del bracito está un imán de neodimio, que es un material muy fuerte magnéticamente hablando, que es el que hace los movimientos rápidos al activarse y desactivarse el servomotor para poder regresar a su posición original el brazo. El brazo se mueve desde la parte externa del disco, en el borde, en la parte más externa del disco, hacia el centro del disco. La cabecita ahorita vemos que está cerca del centro, ¿no? por el movimiento que se puede llegar a dar dentro del bracito.
Ese bracito entra y sale del disco a alta velocidad, igual que adentro puede haber otras cabezas de lectura y escritura en otros brazos similares que entran y salen del disco para grabar en ambas superficies, ¿sí? Tanto arriba como abajo del plato. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque este disco es la estructura de grabación que ha existido desde los años 80. De hecho, desde los 70, pero en un formato mucho más grande. Hay discos duros muy grandes que existían en aquellos años y que parecían unos barriles de cerveza por el tamaño que tenían. Unos tambos gigantes donde estaban los platos magnéticos y la cabeza de lectura y de escritura eran mucho más grandes, pero el concepto o funcionamiento es exactamente el mismo. Lo único que cambió fue el tamaño y la integración de los componentes. Bueno, el movimiento mecánico del brazo, jóvenes, en un plato, por física, implica que para poder leer información, la información que se lee más rápido es la que se encuentra en la parte más cerquita del borde del disco, hacia afuera. Lo más cerca del borde es lo que se lee más rápido siempre. Y lo que está hasta el centro del disco, cerca del eje, es lo que tarda más en leerse por la distancia que tiene que recorrer el brazo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Ok, correcto. Ahora, las particiones que ya les mencioné que tengo aquí en el chat con ustedes. Sí. Vamos a ver. Un comentario por ahí. Se utiliza porque dura de más. Esa pregunta, Alexis, no me quedó muy clara, pero ahorita vamos a platicar un poquito de eso que estás comentando. En el chat les decía, ahí las particiones estaban puestas como en diagonal root o raíz, en swap o en USR, en home y en bar, me parece, ¿no? Estamos, hasta aquí me van siguiendo bien. Vamos a observar entonces la lógica o la practicidad de estas particiones de un sistema Unix o un sistema Linux en un disco duro de plato como el que estamos observando. En la raíz, ¿en dónde creen que debería ir la raíz, jóvenes, según el orden en que estamos viendo las cosas? ¿Cómo, profe? Se cortó. Ok, estaba mencionando que las particiones que vimos hace un ratito, de diagonal root, swap, USR, home y bar, tienen una razón de ser. Y estábamos viendo el mecanismo de lectura y escritura de un disco de plato con su brazo. El orden de las particiones que mencioné, ¿dónde creen que debería ir root según la velocidad de lectura y escritura que se requiere aquí? Más cercano, donde inicia. A ver, ¿pueden repetir? ¿No se escuchó? Al más cercano del plato. O sea, Ok, la parte más externa, comenta el compañero. Muy bien. Tienes razón. En la parte cercana al borde es donde la cabeza de lectura y escritura lee primero o más rápido. Ahí es donde se encuentra la información de arranque del sistema operativo. Y al ponerlo en el borde es donde el sistema lo lee a mayor velocidad, en menos tiempo, y hace que las computadoras se enciendan por relativamente rápido. Ahí se lee lo que se conoce como el kernel o el núcleo del sistema operativo, tal cual. Que es un archivo, en este caso, monolítico, un archivo grande en los sistemas Linux y en los sistemas Unix, que permite ser leído y pues se lee rápidamente estando en el borde. La parte del swap, o la área de intercambio entre la memoria RAM y el disco, también se recomienda que se encuentre en la parte más externa posible. En este caso sería después de la raíz. Es un segmento de espacio muy reducido, dependiendo del tamaño de la swap que ustedes hayan creado aquí. El tamaño de la swap, jóvenes, del tamaño de la swap en el disco duro. Durante muchísimos años se había seguido una regla que se conocía como memoria RAM por 2. Es decir, la swap tenía que medir el doble de lo que tienen ustedes de memoria RAM. La swap entonces hace muchos años, allá por los 80s o 90s, pensando en términos, si el equipo tenía 1 megabyte de RAM en los 80s,
Entonces quiere decir que si tenía 1 megabyte de RAM, podía tener hasta 2 megabytes de swap. En los 90, obviamente este número se incrementa. Si yo tenía 8 megas de RAM, podía tener 16 megas de swap en la progresión lógica. Si yo lograba tener 256 megas de RAM, pues mi swap tenía que ser de 512 megas. Y si llegaba a tener 1 giga de RAM, pues mi memoria pues, estaba grande, entonces la lógica indicaba que mi swap tenía que ser de 2 gigas. Pero ahí es donde empieza el problema. Al ir aumentando la capacidad de las memorias RAM, el almacenamiento físico siguió creciendo también, pero aún así ya no crecía tan rápido como las memorias RAM. Los equipos actualmente, tenemos ahorita máquinas que pueden tener las 32 gigas de RAM y ustedes pueden tener un disco duro de 1000 gigas, ¿sí? Pero si tienen 32 gigas de RAM, implicaría que ustedes tendrían que destinar 64 de esos 1000 gigas para poder utilizarlos como swap, lo cual les roba espacio. Hoy por hoy, el propósito original que se tenía para tener ese doble de espacio en la swap con respecto a la memoria RAM era porque en aquellos años podían presentarse errores de programación en los sistemas operativos que tenían que depurarse a través de un volcado completo de la memoria RAM en el disco. Obviamente los programadores de aquella época podían leer el código fuente y encontrar el error de por qué había tronado un sistema mediante depurarlo. Es lo que se había vaciado o volcado de la memoria RAM. Y eso no era ningún problema cuando la memoria RAM medía menos de 64 megas, ¿no? Al tener 64 megas de texto, pues todavía se podía leer. Pero ya cuando los almacenamientos empezaron a aumentar, tratar de leer un archivo de 1 giga, un archivo de 2 o de 4 gigas de texto, para encontrar el problema que tenían del volcado, ya era inútil. Ya la mayor parte de los ingenieros o usuarios normales no se dedicaban a depurar para encontrar el problema. Solo lo hacían algunos muy contados que tenían las capacidades para poder depurar rápidamente archivos muy grandes de información. Entonces, ¿qué pasa? Que la swap, que se utilizaba para el volcado de pila, aparte de hacer el intercambio de memoria normal durante la operación de un equipo, se determinó que la swap de ahora en adelante, en lugar de ser el doble de la RAM, tenía que ser igual, de preferencia igual a la memoria RAM instalada. Si tengo un servidor con 32 GB de RAM instalados, quiere decir que mi swap va a ser de 32 GB de swap, para que sea un equivalente similar. Si tengo yo 256 GB de memoria RAM, que ya quisiera, mi swap máximo va a ser de 256 GB igual. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, en la progresión de uso, en la posición de las particiones en el disco, ya quedamos claro de la raíz que está al borde, del swap que está un poquito después de la raíz, y luego aparece USR, que es donde están los programas de usuario, que están en la tercera posición después del swap, que requieren cierta velocidad para poder ser accedidos por los usuarios del sistema. A continuación, después del USR, aparece la partición del home de los usuarios, donde se guarda la información de las cuentas, donde es información que se guarda para un almacenamiento intermedio, es decir, que puede durar un buen tiempo esa información sin moverse mucho. Aunque el usuario posiblemente la puede eliminar sin ningún problema. Y la última es la partición bar, que está más pegada al centro del disco, que es donde menos se altera o se mueve. Las bitácoras o los correos almacenados pueden permanecer durante meses o inclusive años en esa parte, guardados. Y prácticamente la consulta es esporádica. Por lo tanto, no es necesario tenerlo al borde del disco, sino que se mantengan allá al fondo, almacenados a un largo plazo. Esa es la partición bar. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, maestro, todo claro. Muy bien. profe. Perfecto. Ahora, necesito que ustedes me digan. En el caso de los discos de plato, ya vimos cómo estaban estructurados y organizados.
por las cuestiones mecánicas y físicas que implican. Este tipo de particionamiento y el orden del particionamiento sigue siendo vigente aún hoy en los discos duros de estado sólido. ¿Quién me puede decir? Piénsenlo bien antes de Me decir. parece que no, porque un disco de estado sólido no hay disco. Una memoria de estado sólido no hay disco. Ok, correcto. Tu razonamiento va por el camino indicado. Efectivamente, en un disco de estado sólido, que es una placa de silicio con bancos de chips arriba de ella, los bancos de chips forman un tipo de arreglo. Lo importante de esto es que los bancos son accedidos de forma electrónica, es decir, por electricidad se llega la información, se lee, se guarda, se borra. Pero como es electricidad lo que se mueve aquí, no es un mecanismo físico tal cual. Lo que pasa es que la velocidad de acceso de lectura y escritura en cualquier parte del banco de memoria del disco de estado sólido es exactamente la misma. Aquí hablamos ya de nanosegundos de tiempo solamente para lecturas. En los discos duros siempre se han manejado los milisegundos de tiempo. Aquí hablamos en memoria física de nanosegundos, que es mucho más rápido. Entonces, el motivo por el cual originalmente las particiones se creaban en un disco de plato, como el que tenemos aquí en la fotografía, esas razones ya no son válidas en las particiones para un disco de estado sólido. ¿Sí? ¿Se pueden crear esas particiones? Sí, sí se pueden crear en un disco de estado sólido, pero ya no importa. Ya no importa en qué parte del disco de estado sólido se va a guardar cada partición. El sistema lo va a leer exactamente a la misma velocidad. Lo dejamos así solamente por tradición, esa es la palabra. Por tradición y para mantener una legibilidad y una organización de las particiones como se ha venido haciendo en los discos de plato, de metal. Se hace nada más con un carácter intrínsecamente sentimental, porque ya no tienen la función de velocidad que tenían antes. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Nada más porque se ve bonito. Exactamente, solo por eso. De hecho, en las particiones actuales, en los discos de estado sólido, muchos omiten la creación, por ejemplo, de la partición swap, la partición USR, la partición home y la partición var, y todo se va a la partición raíz o root. Y dentro de la partición raíz se crean directamente todos los directorios de las demás particiones que ya no son particiones, solamente son directorios dentro de la raíz. Así es como se estructura esto actualmente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí, maestro. Ok, vamos a detener un momentito la pantalla al momento de compartir. Y vamos a tomarnos el pequeño receso ahorita de 10 minutos para recontinuar ahorita a las 12:10, 12:15, para la segunda parte de la clase, donde vamos a platicar un poquito ahora sí de los requerimientos, pero ya para platicar la instalación de un sistema operativo tipo Linux o tipo FreeBSD en virtualización con VirtualBox. Checamos al ratito, jóvenes, en la siguiente sesión esto. ¿Sale? Sí. Ahorita nos vemos entonces. Cortando sesión. Adiós.